Tipos de diodo semiconductor. Existen varios tipos de diodos que pueden diferir en su aspecto físico, impurezas, uso de electrodos que tienen características eléctricas particulares usados para una aplicación especial en un circuito. El funcionamiento de estos diodos es fundamentado por principios de la mecánica cuántica y teoría de bandas. Los diodos normales, los cuales operan como se describía más arriba, se hacen generalmente de silicio dopado o germanio. Antes del desarrollo de estos diodos rectificadores de silicio, se usaba el óxido cuproso y el selenio. Su baja eficiencia le dio una caída de tensión muy alta, desde 1.4 a 1.7 voltios, y requerían de una gran disipación de calor mucho más grande que un diodo de silicio. La gran mayoría de los diodos PN se encuentran en circuitos integrados CMOS, que incluyen dos diodos por pin y muchos otros diodos internos. Diodo de avalancha, por sus siglas es TVS. Son diodos que conducen en dirección contraria cuando el voltaje en inverso supera el voltaje de ruptura. También se conocen como diodos TVS. Eléctricamente son similares a los diodos Zener, pero funciona bajo otro fenómeno, el efecto avalancha. Esto sucede cuando el campo eléctrico inverso que atraviesa la unión PN produce una onda de ionización similar a una avalancha, produciendo una corriente. Los diodos avalancha están diseñados para operar en un voltaje inverso, definido sin que se destruya. Diodo de silicio. Suelen tener un tamaño milimétrico y alineados constituyen detectores multicanal que permiten obtener espectros en milisegundos. Son menos sensibles que los fotomultiplicadores. Es un semiconductor de tipo P en contacto con un semiconductor de tipo N. La radiación comunica la energía para liberar los electrones que se desplazan hacia los huecos, estableciendo una corriente eléctrica proporcional a la potencia radiante. Diodo de cristal. Es un tipo de diodo de contacto. El diodo cristal consiste de un cable de metal afilado presionado contra un cristal semiconductor, generalmente galena o de una parte de carbón. El cable forma el ánodo y el cristal forma el cátodo. Los diodos de cristal tienen una gran aplicación en los radio a galena. Los diodos de cristal están obsoletos, pero puede conseguirse todavía de algunos fabricantes. Diodo de corriente constante. Realmente es un JFET con su compuerta conectada a la fuente y funciona como un limitador de corriente de dos terminales análogo al diodo Zener, el cual limita el voltaje. Permiten una corriente a través de ellos para alcanzar un valor adecuado y así estabilizarse en un valor específico. También suele llamarse CLDS por sus siglas en inglés o diodo regulador de corriente. Diodo túnel o ESAKI tienen una región de operación que produce una resistencia negativa debido al efecto túnel, permitiendo amplificar señales y circuitos muy simples que poseen dos estados. Debido a la alta concentración de carga, los diodos túnel son muy rápidos, pueden usarse en temperaturas muy bajas, campos magnéticos de gran magnitud y en entornos con radiación alta. Por estas propiedades suelen usarse en viajes espaciales. Diodo GUN. Similar al diodo túnel, son construidos de materiales como gas o LNP que producen una resistencia negativa. Bajo condiciones apropiadas, las formas de dominio del dipolo y propagación a través del diodo, permitiendo osciladores de ondas microondas de alta frecuencia. Diodo emisor de luz o LED. Es un diodo formado por un semiconductor con huecos en su banda de energía, tal como arseniuro de galio. Los portadores de carga que cruzan la unión emiten fotones cuando se reconvienen con los portadores mayoritarios en el otro lado. Dependiendo del material, la longitud de onda que se pueden producir varía desde el infrarrojo hasta longitudes de onda cercanas al ultravioleta. Diodo láser. Cuando la estructura de un LED se introduce en una cavidad resonante formada al pulir las caras de los extremos, se puede formar un láser. Los diodos láser se usan frecuentemente en dispositivos de almacenamiento ópticos y para la comunicación óptica de alta velocidad. Diodo térmico. Este término también se usa para los diodos convencionales usados para monitorear la temperatura, la variación de voltaje con la temperatura y para refrigeradores termoeléctricos para la refrigeración termoeléctrica. Los refrigeradores termoeléctricos se hacen de semiconductores, aunque ellos no tienen ninguna unión de rectificación. Aprovechan el comportamiento distinto de portadores de carga de los semiconductores tipo P y N para transportar el calor. Fotodiodos.
Todos los semiconductores están sujetos a portadores de carga ópticos. Generalmente es un efecto no deseado, por lo que muchos de los semiconductores están empacados en materiales que bloquean el paso de la luz. Los fotodiodos tienen la función de ser sensibles a la luz, fotocelda, por lo que están empacados en materiales que permiten el paso de la luz y son por lo general P y N, tipo de diodo más sensible a la luz. Un fotodiodo puede usarse en celdas solares, en fotometría o en comunicación óptica. Varios fotodiodos pueden empacarse en un dispositivo como un arreglo lineal o como un arreglo de dos dimensiones. Estos arreglos no deben confundirse con los dispositivos de carga acoplada. Diodo con puntas de contacto. Funcionan igual que los diodos semiconductores de unión mencionados anteriormente, aunque su construcción es más simple. Se fabrica una sección de semiconductor tipo N y se hace un conductor de punta aguda con un metal del grupo 3 de manera que haga contacto con el semiconductor. Algo del metal migra hacia el semiconductor para hacer una pequeña región del tipo P cerca del contacto. El muy usado 1N34 de fabricación alemana aún se usa en receptores de radio como un detector y ocasionalmente en dispositivos analógicos especializados. Diodo PIN. Un diodo PIN tiene una sección central sin doparse o en otras palabras una capa intrínseca formando una estructura P intrínseca N. Son usados como interruptores de alta frecuencia y atenuadores. También son usados como detectores de radiación ionizante de gran volumen y como fotodetectores. Los diodos PIN también se usan en la electrónica de potencia y su capa central puede soportar altos voltajes. Además, la estructura del PIN puede encontrarse en dispositivos semiconductores de potencia, tales como IGBTs, MOSFETs de potencia y tristores. Diodo Schottky. El diodo Schottky están construidos de un metal a un contacto de semiconductor. Tienen una tensión de ruptura mucho menor que los diodos PN. Su tensión de ruptura en corrientes de 1 mA está en el rango de 0.15 voltios a 0.45 voltios, lo cual los hace útiles en aplicaciones de fijación y prevención de saturación en un transistor. También se pueden usar como rectificadores con bajas pérdidas, aunque su corriente de fuga es mucho más alta que la de otros diodos. Estabistor. El estabistor, también llamado diodo de referencia indirecta, es un tipo especial de diodo de silicio cuyas características de tensión en directa son extremadamente estables. Estos dispositivos están diseñados especialmente para aplicaciones de estabilización en bajas tensiones donde se requiere mantener la tensión muy estable dentro de un amplio rango de corriente y temperatura. Diodo Varicap. El diodo Varicap, conocido como diodo de capacidad variable o varactor, es un diodo que aprovecha determinadas técnicas constructivas para comportarse ante variaciones de la tensión aplicada como un condensador variable. Polarizado en inversa, este dispositivo electrónico presenta características que son de suma utilidad en circuitos sintonizados LC, donde son necesarios los cambios de capacidad.